¿cómo están? Vamos a adentrarnos a un tema bastante específico. Lo que Dios ha unido, que no nos separe el hombre. Pero vos y yo sabemos que el amor tiene fecha de vencimiento. ¿O qué pensás? Pero para eso tenemos un súper invitado, un invitado muy especial, muy querido, muy conocido. Vamos a escuchar un poquitito de él antes de presentarlo. Veamos. En la década del 60, la guerra de Vietnam seguía opacando el mundo de las noticias, una de las más sangrientas de la historia reciente. Ese mismo año en los Estados Unidos se emitía por primera vez la serie televisiva Batman con Adam West y Burt Ward, mientras que en India, Indira Gandhi era elegida primera ministra. Y en el mundo del cine nacían Salma Hayek, Adam Sandler, David Schwimmer y un 27 de julio de 1966 en Concepción de Paraguay, Víctor Luis Cabañas Insaurralde, más conocido como el Paí Víctor. Entre sus pasatiempos están el básquetbol, fútbol de campo y salón, vóley, además de la práctica del hipismo. Todo deporte le encanta, siempre y cuando no sea extremo. Inició su ordenación en Concepción en 1994 con el monseñor Zacarías Ortiz, salesiano. Luego fue obispo de Concepción y antes del Chaco. Su misión pastoral comenzó en la comunidad de la Vicaría Santa Teresita, en San Vicente, Asunción. Luego trabajó con jóvenes a nivel nacional y en comunicación social. Trabajó en la celebración del centenario de la presencia salesiana en Paraguay en 1996. Luego viajó a Roma para centrarse en una especialización en Biblia para ir a enseñar en la Pontificia Universidad Salesiana de Jerusalén, Israel. Es autor de la historia de Zaqueo, el libro de Ruth, los 4 primeros sellos del Apocalipsis y las raíces de la resurrección. Fundó en el 2022 Ñandeyara, el primer canal católico de la televisión paraguaya. Bienvenido, Padre Víctor. ¿Cómo está? Tanto tiempo. ¿Verdad? Me emocionaste cuando he visto eso. ¿En serio, Padre? Me sorprendió todo lo que hoy en día hace la comunicación, ¿verdad? Eso de dónde sacaron, de YouTube. Padre, secretos no se cuentan. Secretos profesionales. Realmente emocionado y gracias por la invitación. Estamos aquí para compartir. Hace tiempo que no nos vemos, por lo menos 6 años ya, ¿verdad? Hace tiempo que no nos vemos, ya nos conocemos con el Padre Víctor. Es un padre mediático, ¿verdad, Padre? Y últimamente sí, porque comenzamos justamente con un programa de televisión primero para los jóvenes, hace 6 años justamente, y desde ahí estamos incursionando y cada vez más estamos trabajando. Ahí también ya todo informado ustedes que tenemos nuestro propio canal Ñandeyara y estamos trabajando con eso. Padre, te quiero hacer una pregunta. Sí. Pero me vas a responder después, o sea, me vas a responder con sí o no. Después vas a fundamentar. Sí, sí. ¿Alguna vez pensaste en casarte? No, en realidad. Vamos a ver unas placas, vamos a aprovechar los conocimientos que tiene el Padre sobre nuestro tema de hoy, ¿verdad? Que es lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero sabemos que muchas veces termina eso en un divorcio. En las placas dicen partes de la Biblia. Sí. ¿Usted puede decirnos un poquitito qué significa así literalmente? Cada una de estas palabras, sí. Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla. Y esto es del libro del Génesis 1:26, justamente que habla con la creación del hombre, ¿verdad? Y bueno, una de las misiones principales del hombre es el mantener la especie, como decimos nosotros, ¿verdad? Uno de los objetivos también del matrimonio, ¿verdad? Y por otra parte, además del vivir, el convivir y el sentirse felices con la complementación. Las dos cosas que están en la Biblia, que son la función del matrimonio, Así es mismo. que no esté solo el hombre y que procree, ¿verdad? Así mismo. Solamente esas dos. Eso es lo que nosotros le llamamos normalmente la complementariedad. Incluso hay muchas mitologías que explican un poco el famoso que el hombre de una parte y la mujer pegada, ¿verdad? Pegados.
y ahí aparecen dentro de la mitología muchas otras que hablan como una separación y después uno que encuentra su media naranja, decimos nosotros. O sea, hay muchas cosas muy interesantes. Su costilla pez en hueso. Exactamente. Pues la palabra de Dios así como te presenta a un nivel teológico de una reflexión ya mucho más profunda y elaborada, ¿verdad? Entonces que utiliza de esta manera. O sea, como la creación ya mirando desde Dios. Desde Dios. Hay otra placa, Padre. Esta sí es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Este también es interesante porque este versículo está en el capítulo 2 ya, ¿verdad? Del 20 en adelante, cuando Dios le presenta a la mujer eso de una tradición que se llama la tradición yavista, ¿verdad? Que pone así muy cercano a Dios con el hombre hablando después de la creación. Como que el hombre necesita la complementariedad, necesita la presencia y el relacionamiento. La Biblia casi siempre habla de comunidad, habla de relacionamiento. Y ahí está entonces, esta sí que es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Es un poco machista, Padre, pensar desde que el hombre necesita una compañera que se le creó. Bueno, dentro de la literatura podemos decir que es un poco así, pero uno tiene que ubicarse tiempos atrás, ¿verdad? Esto más o menos se escribe en el 500 antes de Cristo, ¿verdad? Un lenguaje totalmente diferente, una cultura totalmente diferente. No podemos ahora juzgar desde nuestra cultura y de todos los estilos de vida que nosotros tenemos, ¿verdad? Pero si uno piensa bien, no está diciendo nada malo, ¿verdad? Sino que al contrario, está dándole la dignidad. Esta sí que es igualita, ¿verdad? En este caso, es carne de mi carne. O sea, somos en la dignidad, estamos en el mismo nivel. Incluso la explicación, ¿verdad? Porque ahí dice que tomó las costillas, porque las costillas se corresponden. Y justamente por eso, entonces quiere decir que hay correspondencia. No es que el hombre está por encima de la mujer. Incluso uno de los grandes pensadores de la iglesia decía, Dios no creó a la mujer del y del varón, dice, ni de la cabeza, para no ser pisoteada o para querer ponerse por encima, sino que relación. Es interesante, ¿no? Por eso, estos son pensamientos profundos, ¿verdad? Muy profundos. Pero ¿por qué, Padre, de repente el hombre se siente dueño de la mujer? Bueno, eso ya es, por una parte, podemos decir que también es cultural, ¿verdad? Y también tenemos que saber que la psicología, ¿verdad? Lleva un poco a eso, o sea, la psicología de las personas, cómo somos nosotros, nuestra formación, nuestra forma de ser, las características, ¿verdad? De lo que es el varón, las características de lo que es la mujer. Entonces, como el hombre es más de fuerza, más de lucha, etcétera, entonces manifiesta mucho eso. Y muchas veces en eso también somos bravas ahora las mujeres. pero siempre fueron bravas las mujeres, no es que antes no eran bravas, sino que en el sentido de la agresividad y en el sentido de lo físico también, ¿verdad? Entonces esa es una característica del varón, ¿verdad? O sea, de nuestra naturaleza. Ahora vemos lo último, Padre, de esta parte. Que la mujer no se separe del marido, pero si se separe, que permanezca sin casarse. Bueno, esta ya es desde San Pablo, ¿verdad? Entonces aquí encontramos una expresión como Pablo sobre todo insistía en la parte de la fidelidad, porque eso es importante en el sentido de la relación, porque en nuestra sociedad sabemos que la relación es demasiado importante para la educación, sobre todo de los hijos, ¿verdad? De las proles, y luego también el relacionamiento. Antes mucho más difícil todavía, aunque también ahora sabemos que hay muchos feminicidios, ¿verdad? Sí, en este sentido. O sea que cuando nuestra cultura o nosotros no somos capaces de desarrollarnos bien en nuestra educación, somos feroces, diría yo, ¿verdad? O la mujer o el varón, ¿verdad? Así mismo, Padre. Sí. Justamente sobre ese punto, al consultorio llegan varias parejas, varias personas que tienen desamores,
que están al borde del divorcio o que están haciendo un proceso de duelo por divorcio. Sí. Y una de las consultas que me hacen, ¿verdad?, es: yo me casé por la iglesia, ¿cómo me voy a separar? Tengo que buscar la unidad de mi familia, ¿verdad? Pero vive en un constante maltrato. ¿Qué dice la iglesia al respecto? Bueno, esto hay que hacerle un seguimiento, ¿verdad? Siempre la iglesia dio la posibilidad del diálogo y por eso existe lo que se llama la nulidad matrimonial. Este es todo un proceso que se tiene que hacer, porque si dijimos que es justamente para que el hombre y la mujer se sientan bien, se realicen en la relación, porque siempre es relación, la Biblia siempre nos habla de relación desde el Antiguo Testamento y toda la Biblia prácticamente. Si nos tenemos que convertir, si ser bueno, ¿para qué? Y yo tengo que ser bueno contigo, con los demás, con la creación, con esa misión específica de parte de Dios, lo que nosotros le llamamos el reino de Dios, ¿verdad? Y entonces, cuando hay situaciones así de mucha desaveniencia, posiblemente en el proceso estuvo el error, ¿verdad? Porque recordemos que el hombre, o sea, la persona como tal, tanto la mujer como el varón, somos, por una parte, sentimiento, y por otra parte razón. Sí. O sea, los dos elementos son importantes. Pero algunas veces nos dejamos llevar. ¿Desde sí. la iglesia le dicen que sigan aguantando, que procuren más? ¿O cuál es la directiva que le dan a las No, parejas? hay que hablar con cada pareja y cada situación. No se le puede decir antes sí parece que se les decía mucho más así, ¿verdad? Aguante, señora, usted, el marido que no sé qué es infiel y que anda, no sé, desde que comenzaron. Eso es infidelidad que comienza desde el inicio. En realidad eso es un matrimonio nulo, ¿verdad? Porque es un compromiso serio, ¿verdad? No importa el tiempo que tengan de casado. Algunas veces uno descubre a los 25 años, la esposa descubre a los 25 años. Ya tiene toda la familia, hasta incluso el otro tiene otra familia o lo que sea. Más sucede con los varones, ¿eh? Más sucede con los varones, ¿verdad? Que con las mujeres. También con las mujeres sucede eso, pero ante esta situación es bastante complicado, ¿verdad? Pero hay que mirar un poco las situaciones, hay que hablar con las personas, porque cuando yo estoy diciendo complicado, quiere decir que hay muchas cosas que implican la formación de una familia, los hijos, los nietos. Imagínate cuando uno descubre ya tiene nietos y no sé qué cosa. Bueno, algunos dicen los hijos ya son grandes. En fin, porque después la decisión también tienen que tomar las dos personas que están implicadas. Porque si ellos comenzaron, o sea, la iglesia no es que te va a imponer por imponer, sino que uno mismo se impone. Claro. Desde sus creencias. Ahora, desde lo que se predica en el Evangelio, es siempre que Dios nos llama a ser felices, ¿verdad? A realizarnos. Así mismo. La gente también opinó, padre. Vamos con ¿cuánto dura el amor? ¿Cuánto dura el amor para vos? Para mi punto de vista es menos que antes. Antes te duraba, por ejemplo, mamá y eso te dura 30, 40 años. Y los jóvenes ahora veo que 1 año o 2 años máximo y prácticamente ya se separan otra vez. Hoy en día el matrimonio dura de acuerdo a la conveniencia de la gente. Antes había amor puro, se casaban la gente porque se querían. Hoy es más bien ya por conveniencia, a veces se casan con separación de bienes y esas cosas. Entonces eso no es amor, no es para que uno pueda pensar en matrimonio a largo plazo. Sí o sí se va a cortar en alguna forma. Y todo depende de la base en que se fomenta la amistad y el noviazgo, ¿verdad? Hoy en día es muy, ¿cómo se dice? Muy frágil. Hay veces, hay roce que cualquier cosa y ya deja ya otra vez sin efecto todo compromiso. Ya no hay más compromiso, esa es la palabra, ya no hay más compromiso. Depende. ¿De qué depende? De muchas cosas, muchos factores. El carácter. Para llevarse bien con uno. Cuesta mucho hoy día. Cuesta mucho. Y la parte económica también cuenta. Muchas veces la gente es muy abusiva, tanto el hombre como la mujer, ¿verdad? El varón, mujer. Abusivos son abusivos entre sí, ¿verdad? El narcisismo. Yo veo que hoy en día terminan rápido la relación.
no duran más como antes. Bueno, antes te criaban para aguantar. Te criaban para aguantar, tenías que aguantar todo. Hoy en día no es más así. Y la mujer es muy independiente también, económicamente también. Muchas mujeres son independientes. Y eso también hace que no dure más tanto una relación de pareja. Depende. Una vez que te pones cuerno ya... La infidelidad es el límite. Sí, yo no me voy a perdonar una infidelidad. Una vez que me pone cuerno ya no sabemos nada de mí. Depende, porque algunos sí perdonan y que le pongan cuerno y duran mucho. O sea, están en una relación tóxica. ¿Qué te pareció, padre? ¿El amor es un compromiso o es sentimiento? Y los dos. Compromiso real, ¿verdad? Porque en realidad el matrimonio es como hacemos nosotros ante escribanía, igualito, ¿verdad? O sea, un compromiso muy serio con la otra persona. Es tomar un compromiso. Y evidentemente que, como decía, vea la aranducate, como decimos nosotros. ¿Por qué, padre? Y estas personas lo que dicen es así mismo, ¿verdad? Como se manifiesta en nuestra sociedad. Y padre, ¿vos Entonces apunta a la educación. ¿Vos ¿verdad? crees Sí. que los jóvenes son más frágiles y no toman compromisos hoy en día, por eso se separan más pronto? Y sí, depende un poco de la educación, como te estaba diciendo, y después de estos mismos factores que ellos estaban diciendo aquí, ¿verdad? Ciertamente que nuestro mundo cambia en cuanto que hoy en día hay, no sé, mucho más abierto, muchas más posibilidades. Esa señora, por ejemplo, la Aranducate me gustó porque decía, depende, decía, después del factor económico, depende. Antes nos educaban, dice, para aguantar, decía, para aguantar. Y yo por lo menos 29 años de sacerdocio tengo. Y muchas de las situaciones que escucho, lo que esa señora dice a sí mismo. Yo para ahí no sé qué hacer, dice. Después decía también con respecto a la formación. Dice, ahora son más independientes, la mujer puede afrontar. Antes dependía. Yo también suelo sentir ahora un dolor inmenso en que yo me doy cuenta que hay ciertas parejas que estuvieron, pero no hicieron el proceso para llegar a un matrimonio. Y entonces yo le tengo que decir, bueno, ustedes se tienen que separar porque así no pueden seguir. Pero después miro y tiene 2, 3 hijos. La mujer nunca trabajó, ¿verdad? Porque el esposo era el que mantenía y entonces nos encontramos en una situación muy difícil. ¿Cómo yo le puedo decir después, bueno, arreglate vos, andate, el otro se escabulle, ya no le quiere pasar nada? O sea, son situaciones muy difíciles que se encuentran hoy día en nuestra sociedad con respecto al compromiso. Por eso te está diciendo compromiso. Sí, pero ¿dónde nace la gente lo grita? Y en realidad es solamente, yo veo muchas veces sentimientos. Por eso es que hay que hacer un proceso serio. Yo escuché cuando decía el Papa, dice, para ser sacerdote por lo menos uno se tiene que preparar 10 años para llegar a ese sacramento. Para hacer tu confirmación tenés que hacer por lo menos 2 años para ver si después, y muchos ni así se comprometen después de su confirmación, ¿verdad? Para hacer tu bautismo, bueno, tenés que hacer un cursillo por lo menos. Para hacer el matrimonio, ahí te da rapidito. Y no, hay una preparación seria. Padre, ¿y vos estás casado con la iglesia? ¿Vos sos casado? Y claro, es un sacramento que verdaderamente implica todo el tiempo y toda la vida, ¿verdad? ¿Y cómo una dedicación. ¿A qué edad te decidiste? Yo en realidad tengo una infancia salesiana muy linda, ¿verdad? Desde muy pequeño, mi casa quedaba muy cerca del colegio salesiano en Concepción. Y bueno, allí fui comenzando, ¿verdad? Hasta que fui descubriendo que me gustaba el estar, sobre todo con los chicos, con los jóvenes, y así, fui creciendo. Después cuando un sacerdote, ahora ya falleció, ¿verdad? El padre Virgilio Báez, recuerdo, me propuso y me dijo si quería ir al seminario. Él en realidad no me proponía para que yo me quedase, sino que para formarme. Era esa su intención. Pero yo cuando vine aquí a Ipacaraí, a Don Bosco de Ipacaraí, al seminario salesiano, quedé verdaderamente encantado, ¿verdad? Y dije, no, pero esto yo no puedo perderme porque la formación, la educación, o sea, impresionante, ¿verdad? Lo que vivíamos ahí. Éramos 125 jóvenes, imagínate. Muchísimo. Era un mundo. Sí. Padre, hay 2 reacciones cuando uno dice a la familia me voy a casar. También te habrá pasado. Cuando dijiste voy a ser sacerdote, ¿lloraron o te felicitaron o qué dijeron tus papás, tus hermanos? Y en realidad
en mi caso, yo tengo otro hermano mayor que es sacerdote. Él ya estaba en el seminario. Y tenía el segundo hermano también que estaba en el seminario. De familia Entonces, sacerdotes. cuando yo le dije me quedé al seminario, papá fue el que dijo, mi hijo, yo quiero nieto. ¿No tiene Entonces, nietos? yo me quedé callado, ¿verdad? O sea, no dije nada. Mi mamá, silencio, pero después dijo, vamos a ver, vamos a esperar un poquitito más y después vamos a decidir. Voy a hablar con tu papá. Famoso. Sí, famoso eso. Pero tus otros hermanos tienen hijos, se casaron. Sí, mi hermano, el segundo que estuvo en el seminario, después él salió, se casó, tiene su familia. Sí, hay muchos que dejan también. Sí, hay muchísimos. Yo, por ejemplo, el tiempo que me tocó éramos 125 seminaristas, de los cuales somos 5 sacerdotes, de los 125, o sea, 120 son buenos cristianos y honrados ciudadanos, espero. Sí. De la formación del seminario, sí. Exactamente. Y padre, el tema de si Dios creó a la mujer, porque el hombre se veía muy solo, en el caso de los sacerdotes, ¿en algún momento te sentiste solo? Y en realidad la soledad la hacemos nosotros, o sea, yo lo veo un poco así, ¿verdad? Pero necesitamos también nuestro tiempo de soledad, o sea, dedicarnos un poquitito a nosotros, en el sentido de ese descanso, de entrar. Porque el sacerdote de por sí, sobre todo aquí en nuestra cultura paraguaya, es muy invadido, muy invadido. ¿En qué sentido? Porque hay muchas necesidades. Y entonces la gente pide mucho, exige mucho muchas veces, ¿verdad? O sea, 24 horas tenés que estar, 24/7, como se dice, el sacerdote. El teléfono yo siempre tengo que tener en silencio porque, o si no, no podría hacer nada, ¿verdad? Mensajes, yo le digo a la gente, escriba el mensaje, pongo hasta el número en la televisión, pero sin sonido, porque si no sería imposible, porque la gente necesita. Pero justamente por eso tenemos esta vocación, ¿verdad? Este regalo de Dios. Realmente es para ponernos al servicio de la gente, sí. Y hay que entenderlo como vocación, como también el matrimonio, ¿verdad? Es una vocación. Si uno no tiene esa vocación, evidentemente que no puede abrazarnos. Cuesta más divorciarse que casarse hoy en día, padre. ¿Cuánto cuesta un divorcio, doctor Oliver Parra? Bueno, en ese sentido tenemos que aclarar lo siguiente. Un proceso como este supone, primero, el divorcio vincular, que significa la separación del matrimonio, del vínculo matrimonial, y lo otro es la disolución o liquidación de la comunidad conyugal, que son dos trámites distintos, pero que por lo general se tramitan ante el mismo juzgado. Ahora, cuando hablamos de divorcio, podemos suponer la existencia, en este caso, de un divorcio por mutuo acuerdo, que como su nombre lo dice, las partes están de acuerdo en cerrar o en dar por terminado este vínculo matrimonial, y eso significa que el plazo es menor, que los procesos son menores, que el tiempo también es menor, entonces de igual manera los costos son menores. En este caso hablamos puntualmente de unos 60 jornales mínimos diarios que suponen unos 6.100.000, 6.200.000 en cuanto a guaraníes. Ahora, si hablamos de un divorcio controvertido, que es aquel donde una sola de las partes es la que quiere divorciarse y la otra no. Por lo tanto, significa que va a iniciarse un juicio de divorcio, en este caso controvertido, se van a tener que presentar las causales, van a tener que ser probadas las causales, va a ser todo un procedimiento distinto. En ese caso hablamos de un monto mayor, que incluso puede llegar a los 200 jornales diarios, que equivaldrían a unos 18 o 20 millones aproximadamente. Si no quiere firmar, cuando hablamos de no quiere firmar, es muchos de los documentos que son parte del proceso. Entonces, en ese caso sí se inicia el juicio como tal, y dentro del juicio van a tener que ser probadas las causales, como te había dicho, sin importar que la otra parte no quiera acceder al divorcio de mutuo acuerdo. Entiendo. ¿Y cuánto tiempo dura todo este proceso de divorcio, doctor? Bueno, ahí nuevamente entramos en lo que es el divorcio de común acuerdo y el divorcio controvertido. En el primer caso podríamos hablar de un plazo de 6 meses, 4 a 6 meses aproximadamente, y para el otro caso, ya cuando es controvertido, incluso podría llegar a los 10 meses o un año inclusive. Y bueno, ahí ponía 4 meses, espero que nadie se case a los 4 meses, o un año. Se divorcia a los 4 meses. Hay gente que se divorcia a los 1 mes, padre.
Sí. Esos problemas también llegan a vos. ¿Qué consejo te piden? ¿Qué consejo vos le das? Y los problemas que más llegan en general a la iglesia son más o menos de 5, 6, 7 años para arriba de matrimonio. Las crisis de los 7 años. Exactamente. No, eso de yo por lo menos, sí, tuve casos así de 2 años, ya se querían divorciar, pero la gran mayoría por lo menos, lo que más me da pena es cuando me llegan esos que tienen 25, 27 años, ¿verdad? Pero ya vienen, pobrecitas, sobre todo la mujer, la primera que da el paso, ¿verdad? ¿Por qué pena, padre? Yo digo pena por todo lo que estuvo llevando sobre los hombros. Aguantando, o sea, ya conocía la situación. O sea, normalmente los problemas son de infidelidad, normalmente, ¿verdad? Entonces, ¿el varón o la mujer? Del hombre sobre todo, ¿verdad? Del hombre. Y entonces desde ahí. La mujer existe también, menos casos, ¿verdad? Pero después famoso la respuesta, vos estás loca, ¿qué estás pensando? ¿Verdad? Todo eso, pero por eso que decía aquí el doctor, la cuestión controvertida, así decía, ¿verdad? O sea, la parte que es más difícil, que tiene que ir al juicio, hay muchos de esos casos, ¿verdad? Entonces, en ese sentido decía, qué pena, ¿verdad? Porque esa sinceridad que cuesta, de ambas partes. Cuesta ponerse de acuerdo. Exactamente, porque uno siempre le tira el fardo al otro y ahí se queda. Vos sos la culpable o... Porque los dos en realidad, porque como es relación, ¿qué pasó allí, verdad? Porque los dos asumieron un compromiso. Y hay muchas cosas que de repente no sabemos que hay dentro de la relación. Por eso que es importante la educación, la formación y una sinceridad también en el camino. Pero atención, que el noviazgo también no tendría que ser simplemente la pareja nosotros dos, simplemente, sino que tendría que haber un camino de formación. Eso es lo que yo estaba diciendo como una catequesis. Yo viví 7 años en Italia y en una parroquia donde estábamos nosotros. En la parroquia se hacía la catequesis cada mes, para los que pensaban casarse. Interesantísimo. Y era toda una jornada, ¿verdad? Una vez al mes. Y entonces prácticamente duraba 2 años, 2 años. Claro, en Italia normalmente se casan mucho más tarde, o sea, ya se casan a los 30, 32 años, comienzan a los 20 por ahí ya se casan, ¿no? Nosotros aquí, a 18, 17, listo, todavía. Por eso digo, la cuestión del sentimiento alguna vez se nos apura. Hay una cuestión muy especial, padre, un testimonio que quiero que escuches. Cristina Báez se llama, una señora que hace 6 años tramita su divorcio. Veamos. Estoy procurando y veo una abogada y después me hizo mi conyugal para mi divorcio y me hizo nomás para mi conyugal. Me fui en el registro civil y me fui a presentar mi cédula y me dijo que yo no era su esposa. Y yo le dije, ¿por qué? Le dije, porque me preguntó en qué año pues yo me casé, y civil nomás luego. Y le dije 1987, le dije. Y después me dijo, no sos su señora, ¿y por qué? Y me dijo, él se casó ya el 2010, me dijo, que él hizo bigamia y tengo que hacer denunciar a él, porque si no se va a complicar conmigo si yo ya sé ya que él hizo eso. Y después me pidió 500,000 para pagar, para que me puede firmar y quiero que me le mande en giro. Y después yo le conté a mi abogada y me dijo, no vaya a mandar, yo me voy a ir. Y después todos los días le mintió a mi abogada que tal día y se fue. No puso excusa, eso. Y después último se fue y no quiere firmar. Y mi abogada le llamó a su abogado y le dijo que falleció y como accidente. Y yo gasté ya 15 millones por ahí, ya gasté más mucho ya porque fotocopia, documentos, de todo. Yo estoy procurando, vine y así, y allá en Augusto Saldívar lo que está de su bigamia. ¿Y vos no tenés recursos económicos para seguir la demanda, verdad? No tengo, por eso lo hace mucho, ya 6 años que va a ser ya. Qué historias, padre. Se quiere divorciar y el hombre no quiere dar muchas veces esa firma y se producen los divorcios controversiales. ¿Esos casos llegan también a usted, padre?
En nuestro caso es directamente lo que está diciendo, no hay divorcio, ¿verdad? O sea, aquí es demostrar la nulidad matrimonial. Y hay muchos de esos casos, ¿verdad? Eso se envía al arzobispado actualmente aquí en Paraguay y ahí se hacen los trámites. Te hacen contar toda la historia y después te ponen también un abogado y se hace el seguimiento, ¿verdad? Pero por lo menos hay un seguimiento mayor. Pero sabemos cómo anda nuestro país, ¿verdad? Esta es la realidad. Así Yo, mismo. eso sí, al 2x3 en el aspecto de esto, también vienen. Así Y así uno famoso, che, amigo, ¿puedes verle por esta señora? Pero todos, viste, que le piden, pobrecita, le piden plata, le piden esto, y después no le hacen nada. Hay muchas Pero vueltas. ese ya es un problema nuestro, en nuestro país, ¿verdad? Nuestro sistema. Con la justicia. Padre, enfrente suyo hay una caja. Quiero que Sí. tome la caja. Y adentro, Sí. todavía no habrá. Adentro hay algo para usted. O ¿En sea, usted serio? tiene que elegir. Ah, tengo que elegir. Sí. Vamos a abrir la caja. Despacio. Así. Vean ustedes. Sí. Y elija entre esas dos opciones. Puede describir lo que ve si es que no. Ah, aquí ya vemos 2 manzanas, ¿eh? Vos no sos Eva, Ina, que me está ofreciendo la manzana. Mi primer nombre es Eva. Eva Rocío, bueno. Aquí hay 2 manzanas, la verde y la roja. Sí. Y encima sos psicóloga. Sí. Entonces tengo que... ¿Cuál elige, padre? Elija y Y bueno, tómelo en las manos. y la roja yo elijo. La roja. Sí, Muy bien. Voy a dejar nomás la cajita al lado. sí. ¿Te sentiste tentado alguna vez, padre, o estuviste al borde de caer en alguna tentación humana? Evidentemente, sí, Sí. claro, evidentemente. ¿Y cómo te sostuviste? Mucha tentación siempre, ¿verdad? En el mundo y también por toda la función que uno realiza, ¿verdad? Algunos cuando, entre comillas, se siente en gloria o le parece que todo le va bien, entonces siempre hay tentaciones después, como también en mi caso, ¿verdad? De situaciones también difíciles, en que uno se siente tentado y dice, bueno, esto hasta aquí llegamos, cortamos y hagamos otra cosa donde me puedo realizar sin que nadie me esté molestando, ¿verdad? Padre, a veces no, puede que usted no sea, ¿verdad? Pero Sí. otra persona puede ser que se enamore. Las mujeres se enamoran de los sacerdotes. Claro, sí, Pasaron sí. muchas No, y eso cosas. sucede siempre. Sí. ¿Y usted cómo Y le eso es pone muy freno? humano. Bueno, y eso uno tiene que poner freno en el sentido de que hasta dónde llega y qué es lo que estamos queriendo hacer, ¿verdad? Ser claro. Porque, claro, ser claro, ¿verdad? O sea, y el sentimiento, ¿verdad? Hasta dónde llegamos. Y eso siempre es lo más conveniente, ¿verdad? Cuando uno tiene esa relación con las personas, de llegar a ser bien claro. Y entonces de esa claridad, entonces uno después puede también tener una lindísima relación con las personas. ¿Alguna vez se vio envuelto en alguna situación donde una mujer se enamoró de usted? Claro, sí. Casos así difíciles incluso, ¿verdad? Porque como vos estabas diciendo, algunas veces uno está y por ahí uno, cuando es muy afable y sobre todo cuando hay situaciones por detrás, en este caso ya que me está diciendo de las mujeres de por sí porque son más sentimentales y reciben afecto, reciben cariño, atención, entonces eso mismo se proyecta, ¿verdad? Entonces en la persona. Entonces por eso que uno tiene que estar muy atento. Muy preparado. Sí, preparado. Padre, los jóvenes que llegan al consultorio suelen preguntarme esto. ¿La masturbación es pecado? ¿Usted qué piensa? Es así como nosotros lo decimos, pero tenemos que entender bien que tiene que ser también llevado como un proceso. Eso es lo más importante. O sea, como pecado, sí, porque es por cuestiones de un egoísmo, ¿verdad? O sea, eso es un encerramiento, ¿verdad? Hasta cierto punto es aceptable la masturbación, pero cuando ya es excesivo... Exactamente, o sea, hay etapas, ¿verdad? Sobre todo en la adolescencia que comienzan y es como ir descubriéndose. Claro. Pero en la medida en que se le acompaña y en la medida en que se le da posibilidad de una apertura, entonces eso se supera.
para la iglesia el placer no existe o no está permitido. Claro que sí. ¿Usted se permite algún momento de placer? Todo es justamente llamado a vivir en la felicidad, al placer, ¿verdad? Y ahora hay que entender qué clase de placer, ¿verdad? O sea, no entender en un sentido de placer hago lo que me gusta en el sentido egoísta, ¿verdad? Yo tengo un principio desde la formación, ¿verdad?, que nos han dado los salesianos, sobre todo una frase de Don Bosco, ¿verdad?, que decía que justamente que el ocio es lo que lleva después, ¿verdad?, al pecado, decía, el ocio. Y entonces la actividad continua, ¿verdad?, era una de las cosas que él decía mucho a sus jóvenes, pero por otra parte también a sus sacerdotes. Por eso una frase que yo también lo acuñé siempre en mi vida sacerdotal y en mi vida de religioso fue la que él decía, trabajo, trabajo, trabajo. Con razón no para, padre. O sea, me gusta, ¿verdad? Pero cuando uno entra en eso, ¿verdad? Entonces siente ese placer y esa alegría verdaderamente de dedicarse a eso. Yo creo que usted, si no era sacerdote, iba a ser periodista. ¿En serio? Sí, ¿verdad? Tal vez. Padre, quiero que escriba. Gracias, muchas gracias por la manzana. Yo pensé que me iba a preguntar por qué el color rojo. Ese puede llevar, padre. Sí, le regalo. Hay una libretita. Sí. Yo quiero que apunte cómo se sintió, qué le parece el programa, lo que le venga a la mente. Una sola palabra que nos dedique a todos lo del programa. En cualquier hojita. En cualquier hojita, sí. Bueno, entonces aquí lo voy a poner. ¿Qué pongo primero? ¿Qué pongo? Una palabra. ¿Título o la palabra? No. Una palabra que englobe cómo se sintió hoy. Sí. ¿Cómo me sentí? Sí, en lo personal. Sí. Y queremos agradecerle que su predisposición a hablar de estos temas con la iglesia no siempre es muy fácil. Siempre queremos tomar con pinzas y de repente es mejor hablarlo sin pelos en la lengua, a calzón quitado, y gracias Padre por participar con nosotros. ¿Quiere compartir la palabra o no? Bueno, tengo que poner en cámara. Ahí a ver si lee porque no veo desde aquí. Ahí van a ponerte en cámara y vas a poder leer. Tengo letra fea nomás. De doctor. ¿Y doctor en la Biblia no es? Y sabes que justamente cuando vos dijiste ibas a ser periodista, yo pensaba ser médico, doctor. Genial. Qué genial. Muchísimas gracias. Magníficamente puse la palabra. Muchísimas gracias, Padre. Y un placer. Espero que les haya quedado un chiquitito en el corazón a la gente. Y vamos a estar en una próxima edición con otro invitado especial como el Padre Víctor. Gracias. Que Dios les bendiga. Amén.